Buenas tardes, mi nombre es Keila Estefanía Rodríguez Perales, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Saltillo. Actualmente me encuentro cursando el sexto cuatrimestre y este video será realizado para la materia de contratos mercantiles con la docente Tabeneleila López García. Pero antes de comenzar debemos abordar lo que es el concepto de un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades en el cual una, dos o más personas, o sea de manera unilateral, bilateral o plurilateral, buscan que surtan esos efectos, consecuencias, ya sea que se crean, transmitan, modifican o extingan derechos y obligaciones. Prácticamente estos individuos se ponen de acuerdo para decir, bueno, yo me voy a obligar a hacer determinados actos o te voy a ceder ciertos derechos. En caso de que haya incumplimiento, se debe dar quizá la ejecución de este contrato. Te voy a solicitar que tengas que cumplir con este mismo o en su defecto que ya no surte efectos, que ya no tenga ninguna validez este tipo de contrato, que ya no esté obligada a nada debido a que tú mismo ya no quisiste seguir con las estipulaciones de este mismo, que serán las condiciones dentro del contrato llamadas cláusulas. Es inherentemente mercantil, pero ¿por qué? Porque más que nada se centra en todos los actos de comercio en el artículo 75 del Código de Comercio, ya sea para suministros, el transporte, contratos de seguros, más que nada todas esas actividades que se realiza entre comerciantes en su vida habitual, compra y venta, enajenaciones, alquileres, que es lo que buscan: el lucro, las ganancias, la especulación mercantil. Gracias a ello, tenemos estos instrumentos como manera de asegurarnos de que tenemos alto y seña de cada uno de ellos y también qué es lo que se va a hacer, a qué estamos obligados, qué pasa si debemos pagar quizá daños y perjuicios u otras cuestiones. En este video abordaremos cada uno de sus conceptos, de un total de 16 contratos, también su fundamento legal, sus elementos ya sean personales, ya sean esenciales, de validez, su objeto real, material, legal y demás cuestiones, hasta su forma de extinción. El primer contrato que vamos a abordar es el contrato de comisión. Se encuentra dentro del artículo 273 al 331 del Código de Comercio. Este se trata más que nada de cómo una persona le solicita a otra realizar ciertos actos a su favor, para su propio interés, para que después esa persona le entregue las ganancias que obtuvo de realizar esos actos. Pero después, quien dio esas instrucciones va a decir, bueno, quizá de estos celulares que me has vendido, yo te voy a otorgar cierto porcentaje debido a la labor que has realizado. Puede ser mi nombre o puede ser en el tuyo. O sea, ese nombre propio o de representación. Estas personas no pueden venderse a sí mismas, realizar esos actos para sí mismos, por así decirlo. No me puedo vender a mí esos celulares para poder cubrir esa comisión que tú me encargaste. Pero a todo esto, ¿cuáles son las partes? Está el comitente y el comisionista. El comitente es quien dio esas instrucciones, es quien le dijo al comisionista, oye, tú debes realizar esta venta, tú debes de otorgar estos productos, quizá maquillaje, y yo, después de que me des ese dinero que te acaban de dar, te voy a otorgar ya sea el 10% de todas sus ganancias. Ya con ello, cumpliste con lo que yo te encomendé y tú ya obtuviste tu remuneración, que se llamará comisión. Se encuentra también su naturaleza jurídica totalmente mercantil debido a los actos de comercio en el artículo 75, específicamente en la fracción 10ª de este ordenamiento e igualmente la fracción 12 de este mismo. Dentro del contrato tenemos dos tipos de elementos, esenciales y de validez. Dentro de los elementos esenciales tenemos encasillado lo que es el consentimiento y el objeto. El consentimiento más que nada se trata del acuerdo que tienen las dos partes, de que realmente están aceptando obligarse en lo que está plasmado dentro de este contrato. Yo, como comisionista, acepto realizar todos los actos que tú me estás instruyendo, comitente. Ya con eso se actualiza este supuesto. Después está el objeto, todo ese tipo de actividades que me indicaron que debo realizar. Como elementos de validez tenemos que está la capacidad legal de las partes. Debemos ser mayores de edad, tener esa capacidad de ejercicio, al realmente poder obligarnos dentro de este contrato. Posteriormente, tenemos lo que es que ese objeto no vaya en contra de la ley, que ese objeto realmente yo lo pueda realizar y que ese objeto yo lo pueda determinar, que yo sepa qué es lo que estoy haciendo,
que yo sepa qué es lo que me encomendaron. Igualmente, tenemos un consentimiento libre de vicios. ¿Qué significa esto? Yo, al aceptar realizar ese contrato, no fui amenazado, no hay algún error en ello, no hay reticencia, o sea, no me evitaste decir algún tipo de dato para que yo quisiera celebrar ese contrato. Igualmente, no hubo algún tipo de amenaza, intimidación, dolo, alguna intención malintencionada, por así decirlo, valga la redundancia, o la mala fe. Ahora bien, como objeto real tenemos más que nada todos esos actos, actividades, operaciones mercantiles que me están diciendo que realice. La compra, la venta, el cobro, etc. Después está el objeto material. Esos actos sobre qué van a recaer, en este caso sobre bienes, ya sean bienes muebles, inmuebles, etc. Puede ser maquinaria, puede ser celulares, como mencioné anteriormente, maquillaje, mercancías. El objetivo aquí es que tenga ese fin de lucro. Después está el objeto legal. Con ese contrato estamos produciendo las consecuencias legales de crear, transmitir, modificar, extinguir derechos y obligaciones, más que nada en beneficio del interés del comitente, con los actos que yo como comisionista estoy realizando. Después está la forma de este contrato. Ya puede ser de manera escrita o verbal. Depende de la formalidad que tenga ese tipo de negocio. En ciertas ocasiones puede ser incluso verbal, por decir, ya simplemente por la manera en que yo te estoy dando estas instrucciones, ya con eso pues se actualiza el contrato. Quizá en algún negocio de zapatería, en algún negocio que no sea como tal una industria o una empresa, quizá que sea algún tipo de emprendimiento, donde yo quizá como jefe de esa persona le esté solicitando que realice estos actos. Pero también puede ser escrito, especialmente para dar alto y seña de cada una de las actividades que se van a hacer dentro de esta comisión, qué porcentaje te voy a dar, qué plazos tenemos, qué obligaciones y derechos están plasmados dentro de este contrato, pero en especial, si se incumple, que yo pueda ejecutarlo. Después están las clases de este contrato. Está la imperativa. Se centra en que yo como comitente te estoy dando alto y seña de todo lo que debes realizar. Te estoy dando las instrucciones y las debes cumplir al pie de la letra. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quién? Todas esas indicaciones las doy yo. Mientras que después va bajando este tipo de intensidad, está después la comisión indicativa y facultativa. La indicativa dice, bueno, te estoy dando todas estas instrucciones, pero tienes ciertas libertades. No totalmente, te estoy dando ciertos límites generales, pero quizá tú puedes elegir a qué clientes les vas a vender este producto. Y después está la facultativa, como ya mencioné anteriormente, en esta es casi que discrecional. Pero claro, siempre viendo por el interés y el beneficio del comitente, por parte de lo que es el comisionista. El comisionista dirá, bueno, en este lugar voy a vender estos productos a estas personas, voy a decidir cómo voy a llevar a cabo este negocio, pero no debo hacer nada en perjuicio del comitente. Este contrato usualmente puede ser facultativo en caso de que la persona, o sea, el comisionista, no pueda prever las circunstancias que pueden surgir después de haber celebrado ese contrato. Ahora bien, después tenemos lo que son las características o la clasificación en el cual se encuentra este mismo. Primeramente, este contrato es nominado o típico, porque se encuentra regulado dentro de la ley y observamos su fundamento legal. Igualmente es conmutativo. Desde un inicio las dos partes saben a qué se están obligando, saben qué es lo que van a vender, saben cuál es la comisión que van a otorgar, el porcentaje. Es cerrado, solamente se celebra entre ellos dos, comitente y comisionista. Es bilateral justamente por esta razón y puede ser bilateralmente discutido, que ellos dos se pongan de acuerdo de cómo se va a realizar esta práctica. Igualmente, es un contrato oneroso. Hay ciertas obligaciones, contraprestaciones mutuas que tienen entre ellos dos al celebrar este tipo de contrato. Una de las modalidades dentro de este contrato es la comisión en garantía, o sea, en caso de que al comisionista no le lleguen a dar esa remuneración por los productos que está ofreciendo, el comitente se tenga que hacer cargo de ello. ¿Por qué? Porque hay más riesgo en ese tipo de negocio. Y por ese tipo de condiciones, el comitente se está obligando a que, bueno, no te respondieron a ti, yo te tengo que otorgar el equivalente a ello. Por ello, este tipo de comisión se llega a cobrar más, por así decirlo. Dentro del contrato de comisión
hay ciertos derechos y obligaciones a acatar. Primeramente, el comitente tiene derecho a que se le cumplan todas estas estipulaciones en el contrato que estén a su favor. Tiene derecho a que se le dé la ganancia que se supone que se obtuvo por los actos que él solicitó. Tiene derecho a dar esas instrucciones e incluso a revocar esa comisión en caso de que no se la haya cumplido en su totalidad. Puede solicitar la información y rendición de cuentas al comisionista, pero este no se queda atrás. El comisionista también tiene derecho a que se le cumplan sus propias estipulaciones dentro de este contrato. Tiene derecho a que se le reembolsen los gastos que él haya hecho por motivo de conservación de sus bienes. O sea, de su propio dinero sacó para poder pagar para mantener esos bienes. Después, el comitente los debe devolver, regresar. También tiene derecho a que se le dé esa comisión, ese porcentaje, esa cantidad que le corresponde a él. Y también puede retener esas ganancias o bienes que obtuvo con motivo de los actos que realizó en caso de que no le quiera pagar esa remuneración el comitente. Después tenemos las obligaciones dentro del contrato de comisión. Principalmente, el comisionista tiene como obligación tener que acatar todas las instrucciones que le ha dado el comitente. Debe ejecutar esos actos, otorgar información, actuar de buena fe y con diligencia, y además debe velar por los intereses de su comitente. Debe rendir cuentas también, pero a cambio, también por ejemplo en el caso de tener que conservar esos bienes, tener que usar su propio dinero, el comitente tiene la obligación de reembolsárselos. El comitente tiene la obligación de darle su remuneración, de darle totalmente la información para que pueda realizar y ejecutar esas actividades que él ha solicitado. Y en su caso, tener que otorgarle esos daños, perjuicios o indemnización al comisionista en caso de ser necesario. Finalmente tenemos las formas de extinción de este contrato. Principalmente es el cumplimiento entre las partes. Yo ya te otorgué tu ganancia, tú ya me otorgaste mi comisión, ya no hay más por hacer. Después está la rescisión por el incumplimiento. Como tú no acataste las cláusulas dentro de este contrato, ya no vamos a continuar con él. Se cancela totalmente. También está la imposibilidad de realizar el objeto de este contrato, quizá porque se perdió, quizá se destruyó. Yo como comisionista ya no puedo hacerlo. O quizá yo renuncio, o el comitente revoca al comisionista porque no pudo satisfacer todas sus instrucciones. También puede ser en el caso de muerte e incapacidad de este comisionista, en especial al ser quizá un encargo personal en ciertas ocasiones. Otro tipo de circunstancias serían en el caso de que se vence el plazo de este contrato. Te di ciertos meses para que lo realices, pero no lo hiciste. Entonces, ya no se acata este mismo. El siguiente contrato será el depósito mercantil. Está regulado dentro del artículo 332 al 338 del Código de Comercio. Se trata más que nada de que una persona tiene la propiedad de un bien, pero necesita resguardarlo, necesita tenerlo en algún lugar, ya sea un bien mueble, un bien fungible, etc. O sea, principalmente algo que se pueda trasladar de un lugar a otro, y también puede ser bienes de la misma calidad, especie, etc. Yo se los otorgo a otra persona, a un almacén, para que ellos lo conserven, lo resguarden, y posteriormente cuando yo los necesite y llegue el plazo de ese contrato, me los devuelvan. Claro, hay ciertas condiciones para ello y las abordaremos más adelante. Estas partes, ¿cómo se llaman? Es el depositario y el depositante. Más que nada, el depositante es la persona que otorga ese bien. Yo sigo teniendo la propiedad como depositante, pero se lo estoy dando a otra persona, le estoy dando la posesión por cierto tiempo. Necesito que me lo cuiden, necesito que esté en un almacén, y ese depositario, que es a quien yo se lo entregué, debe hacer lo que más pueda para conservarlo, para que esté en el mejor estado y devolvérmelo en este mismo. Su naturaleza jurídica es totalmente mercantil. Se relaciona al artículo 75 del Código de Comercio, pero en este caso será en su fracción 17 y 18, que hablan más que nada de lo que es el depósito, o también lo que sucede dentro de los almacenes generales de depósito. Posteriormente tenemos los elementos esenciales y de validez. Prácticamente todos los contratos tienen los mismos elementos, pero cada uno con su propio supuesto agregado a estos mismos. Por ejemplo, dentro del consentimiento tenemos justamente que el depositante ya está aceptando realizar este contrato, está realizando este acuerdo al momento de que le está dando su bien al depositario.
y el depositario al momento de aceptar conservarlo, ya se actualiza este elemento. Después está el objeto. ¿Qué es lo que buscamos hacer? Principalmente resguardar este bien, conservarlo, para eventualmente tener su eventual devolución. Y también tenemos sus elementos de validez. Ya son los que conocemos. La capacidad legal de que las dos partes realmente se puedan obligar dentro de este contrato. Un objeto lícito que vaya conforme a la ley, que se pueda determinar, que sepamos qué bienes están en resguardo, que sepamos cuáles están dentro de ese almacén. E igualmente, que sepamos qué número de bienes hay. Posteriormente, un fin, una causa igualmente legal. ¿Qué es lo que lo justifica? Y finalmente, lo que es el consentimiento libre de cualquier vicio. Y observamos que es el hedor, la intimidación, la violencia, quizá algún tipo de amenaza, la falta de la forma, especialmente en este tipo de contrato. Después tenemos el objeto real. Más que nada es esa conservación, es esa custodia y devolución que debe realizar el depositario al depositante. ¿Sobre qué? Sobre el objeto material, que van a venir siendo todos esos bienes, ya sea muebles, tangibles, etc. Como ya mencioné, puede ser dinero, documentos, títulos de crédito, incluso maquinaria, equipo comercial, productos, etc. Con los objetos legales que corresponden. El objeto legal será justamente producir esas consecuencias legales dentro del contrato de que se tenga que devolver ese bien, pero también de que se deba cumplir con cada una de las estipulaciones que le corresponde a cada una de las partes, conservarlo, cuidarlo y devolverlo, pero también que se dé la paga correspondiente, etc. La forma de este contrato usualmente es de manera escrita. Se puede decir que a veces podría ser verbal, pero preferentemente escrita. Porque, primeramente, para conocer cuáles son esos bienes que estoy resguardando, quizá hay algún certificado de depósito, un bono, puede ser sobre un bien, varios en específico, etc. Pero más que nada es para saber que al momento de que no me lo quieran devolver o al momento de que no me quieran pagar, yo puedo ejecutar ese documento, debido a que no se ha cumplido con lo que estipulamos desde un principio. Hay diversos tipos de depósito, principalmente está el depósito de dinero, nosotros dejamos cierta cantidad en efectivo, incluso en cuentas bancarias, dentro de lo que es un banco, en vez del supuesto que mencioné de almacén. El almacén es más que nada para el depósito de mercancías, de productos que nosotros tengamos. Igualmente está el depósito de títulos de crédito o sobre cuentas de cheques. Yo estoy dejando algún pagaré, algún cheque, para que mantengan esa cantidad que me pertenece a mí. También hay depósito de inversión para que eventualmente se me paguen los intereses derivados del dinero que estoy dando en resguardo. Después está el otro tipo, la otra clasificación, conforme a las obligaciones del depósito. Está el regular, que simplemente yo dejé ciertos bienes desde un inicio y me van a devolver esos mismos después. Pero también está el irregular. Dejé ciertos bienes fungibles, quizá dejé algunas pinturas, pero a cambio, cuando yo voy a que me los regresen, me entregan otros distintos, pero son de la misma especie, misma calidad, otras pinturas, pero no son las que yo resguardé desde un principio. Y también está el fiscal. Más que nada se trata de que, bueno, las autoridades resguardan ciertas mercancías dentro del ámbito aduanero. Después está la clasificación, conforme a la disponibilidad de los bienes. Puede ser a la vista, que yo en cualquier momento puedo solicitar que me los devuelvan, pero también está con aviso previo. Yo debo avisar con cierto tiempo de anticipación para que me puedan otorgar de vuelta todos mis bienes. En cambio, también está a plazo. Yo ya estipulé dentro del contrato que celebramos, dentro del certificado de depósito, demás cuestiones, demás documentos, que me deben entregar en cierto tiempo ese bien. Si yo voy antes, debo pagar cierta penalización, quizá. No puede ser antes de ese tiempo, tiene que ser cuando ya lo especificamos. Y también está en cuenta corriente. En cualquier momento puede estar entrando y saliendo dinero o cualquier tipo de cuestión de la cual se refiere este depósito continuamente. Continuando, conforme a las características, prácticamente la clasificación del contrato de depósito, vamos a considerar que es nominado porque se encuentra estipulado dentro de la ley. También es conmutativo, desde un momento conocemos cuáles son los bienes que estamos resguardando. Y puede ser bilateralmente discutido, o sea, que las dos partes se pongan de acuerdo de qué cláusulas estipular. O también puede ser de adhesión, que ya lo tenga el mismo almacén, el mismo banco, y a la otra parte nada más se adhiere a este contrato.
puede ser cerrado o puede ser abierto. En ocasiones solo es entre las dos partes o que un tercero vaya a recoger esos bienes por quien inicialmente es el depositante. Es oneroso por las contraprestaciones que hay entre las dos partes. Y justamente por lo que dijimos de que puede ser cerrado o que puede ser abierto, puede ser bilateral o plurilateral en su caso. Y también, como última, es de tracto sucesivo, así como puede ser real. ¿Por qué? Porque se estipula en ciertos plazos y además se perfecciona con la entrega de este bien, mercancía o demás objetos materiales que hayamos consignado dentro de este contrato. Dentro de este contrato, el depositante, ¿a qué tiene derecho? Pues, primero que se le cumplan todas sus estipulaciones dentro del contrato, o sea, que se le conserven sus bienes, pero también que se les sean regresados. Puede solicitar información respecto a ellos mismos. También puede pedir el pago de daños y perjuicios en caso de que se pierdan todos estos bienes por culpa del depositario, mientras que el depositario tiene derecho a que se le dé esa remuneración en caso de que este contrato sea oneroso, claro está. Y también tiene derecho a que se le reembolsen gastos extraordinarios que haya hecho con el fin de buscar la conservación de sus bienes. También tiene derecho a que esta otra persona, el depositante, vaya a recoger esos bienes en el tiempo que hayan estipulado. Y en su caso de retenerlos, si no le quiere pagar esa remuneración. El depositario debe recibir los bienes cuando les sean entregados. Debe conservarlos, evitar que se deterioren y nunca usarlos a beneficio propio. Siempre debe de usar la mayor diligencia y la buena fe para este tipo de cuestiones. Además, debe avisar de cualquier riesgo inminente que vayan a sufrir cada uno de sus bienes. ¿A quién? Al depositante, que tiene como obligación otorgar la remuneración correspondiente, reembolsar los gastos de cada una de esas conservaciones que debió gastar el mismo depositario para ello. Igualmente, tiene como obligación ir a por esos bienes cuando ya se termine el plazo o cuando esté obligado a ello. Después, como formas de extinción, tenemos principalmente lo que es: ya se dio la entrega de este bien, ya cumplimos con este contrato y el plazo convenido, entonces ya no hay que seguir con ello. Ya te entregué tu bien, tú ya me diste mi remuneración, ya no hay más por hacer. También está la rescisión en caso de incumplimiento. Vamos a terminar de forma anticipada este contrato porque alguna de las partes no quiso seguir con las estipulaciones y cláusulas dentro de este mismo. O se perdió, o se destruyó este bien. Ya no hay manera, ya no se está resguardando nada. Claro, se deberá acudir al pago de daños y perjuicios, una indemnización, pero es prácticamente esta cuestión. Finalmente, el mutuo consentimiento, que las dos partes simplemente ya no quieran continuar con este contrato. El siguiente contrato es el préstamo mercantil, que más que nada se encuentra encasillado en el artículo 358 al 363 del Código de Comercio. Este es un contrato en el cual una de las partes le otorga cierta cantidad monetaria o ya sea un título de crédito a otra persona, o sea, le va a dar un bien fungible. ¿Para qué? Para que esta otra la utilice para sí, solamente que debe devolvérsela a esta otra persona que le dio ese dinero, le dio ese título de crédito, después de cierto plazo y cumplir con ello, e incluso los intereses en caso de que se retrase en el pago de esto mismo, que sería lo que es la mora. Es inherentemente mercantil por relacionarse al artículo 75 del Código de Comercio, pero en este caso vamos a tomar en cuenta ciertas fracciones como la 10ª, que habla de las operaciones bancarias, y la fracción 21 sobre la relación entre banqueros y comerciantes. Quizá también podría entrar el 25 por actos análogos. Ahora bien, las partes de ese contrato son el prestamista y el prestatario. El prestamista es esa persona que le va a dar ese dinero al prestatario. Para que yo soy quien te lo da porque lo necesitas al momento, pero después me lo tienes que devolver a mí junto a los intereses. Y el prestatario es quien recibe ese dinero, quien lo va a utilizar, pero después del plazo estipulado se lo tiene que volver a dar, ya sea en la misma calidad, en la misma especie, al prestamista. Si el prestamista quizá le da 50 pesos, el prestatario debe dar esos mismos 50 pesos o quizá los billetes de 20 y uno de 10. Prácticamente de eso se trata. Después tenemos los elementos esenciales y de validez. Los elementos esenciales son más que nada ese consentimiento y el objeto del contrato. El consentimiento se actualizará cuando el prestamista le entrega ese dinero al prestatario y el prestatario lo recibe. El objeto será más que nada esa entrega temporal
para que después el otro le tenga que devolver, o sea, al prestatario, al prestamista, ese bien, ya sea fungible, título de crédito, dinero, con otro de la misma especie, calidad. Además, tenemos a los elementos de validez, que se tratan más que nada que ese consentimiento no esté viciado, que no haya habido ninguna intimidación, no haya habido dolo, mala fe, algún error o algún error en la forma, etc. Igualmente debemos considerar la capacidad legal de las partes. Los dos deben poder obligarse entre sí. Con ello viene lo que es el objeto lícito, que debe ir conforme a la ley. Debemos saber qué cantidades tenemos aquí, cuál es su número, e igualmente cuál es nuestra justificación, cuál es nuestro fin para celebrar este contrato, que debe ir conforme a lo que es la ley y el orden público. El objeto real de este contrato prácticamente va a ser justamente esa entrega temporal de ese bien, la misma calidad de especie, para que después sea devuelto por el prestatario al prestamista. El objeto material va a ser sobre qué estamos recayendo esa obligación, qué es lo que estamos utilizando para ese intercambio. Prácticamente van a ser esos bienes, títulos de crédito y bienes fungibles. Y después el objeto legal, cómo estas dos partes se están obligando a tener que cumplir con esas estipulaciones, a pagar los intereses, a devolver este bien, a entregarlo mediante este contrato. Con esas obligaciones, ¿cómo van a surgir? Pues mediante la forma, ya sea verbal o escrita. Claro, dos personas pueden prestarse el dinero, ya sea de manera verbal entre ellos dos, de manera privada, pero preferiblemente realizarlo de manera escrita. En especial, esto sucede al momento de hacer alguna operación bancaria. Esto va a ser para tener todos los datos de cuál es el monto que se está prestando, los intereses que pueden surgir, si se otorga algún tipo de garantía, qué sucede en caso de incumplimiento, para poder ejecutar este tipo de contrato y así tener mayor seguridad jurídica al respecto. Este contrato, justamente como los dos anteriores, es nominado. Algo más es que todos ellos son principales, no son accesorios, no dependen de otro para existir. También debemos considerar que el contrato de préstamo es conmutativo. Desde un momento sabemos qué es lo que estamos realizando, cuál es el monto, cuáles son los intereses. También debo considerar que puede llegar a ser abierto. ¿Por qué? Porque puede entrar un aval, un obligado solidario del prestatario en caso de que éste incumpla. Si éste no quiere devolver el bien, el dinero, el título de crédito, otra persona tercera ajena se está obligando por su propia voluntad a pagar por él. Igualmente, puede ser bilateralmente discutido, que las partes acuerden cómo va a ser, normalmente si llega a ser verbal, pero preferentemente puede ser de adhesión, ya que estamos realizando un contrato desde un principio, por ejemplo en el caso de las operaciones bancarias, e igualmente es real, porque se actualiza con la entrega de un bien, una cosa, más que nada fungible, el dinero, el título de crédito. Igualmente vamos a decir que es de tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque no lo estoy realizando en un solo momento. A mí me entregan el dinero en un momento y en otro futuro yo estoy devolviendo esa cantidad. O lo puedo pagar en ciertas parcialidades para poder completar con esta obligación que tengo. En las modalidades de este contrato podemos ver que puede ser de dinero. Simplemente lo voy a usar para mi comercio y después lo voy a devolver. También puede ser de títulos o valores, o sea, de títulos de crédito, cheques, pagarés, letras de cambio, etc. También puede ser para operaciones bancarias directas. En caso de que un banco me esté otorgando esa cantidad y yo se le tenga que devolver con cierta posterioridad. Puede ser de vivienda social para poder mejorar, construir una para personas con recursos algo bajos, e igualmente sindicados que varios bancos, varios organismos están uniendo entre sí para poder pues otorgar un préstamo grande, por así decirlo. Y también están los préstamos ya sean de garantía, que sean prendarios o hipotecarios. O sea, en caso de que yo no llegue a cubrir con esa cantidad de dinero que me están exigiendo pagar en cierto plazo, yo estoy otorgando un bien para decir, bueno, si no te cumplo lo puedes vender o lo puedes rematar, por así decirlo. En el caso de prendario va a ser bienes muebles. Si es hipotecario van a ser bienes inmuebles. Estos se pueden trasladar, estos otros no. El prestamista tiene derecho a que se le devuelva esa cantidad que le ha otorgado al prestatario. También tiene derecho a todos esos intereses que surjan por el retraso que tenga este al tener que pagarle. También puede ejecutar las garantías que le haya otorgado, o sea, puede darlas en remate, puede subastarlas,
e igualmente puede solicitar el pago de daños y perjuicios en caso de que sea necesario. Mientras que en el caso del prestatario, este tiene derecho a utilizar ese dinero que le acaban de entregar, a que lo reciba conforme al contrato. Igualmente tiene derecho a que se le dé un recibo, un comprobante de pago al momento de haber liquidado esa deuda. Los dos prácticamente tienen el mismo derecho a que se les cumpla cada una de las cláusulas que sean para cada uno de ellos dentro de lo que es el contrato que ellos dos hayan pactado. Como obligaciones tenemos que el prestamista lo que debe hacer es entregar esa cantidad desde un principio. Debe emitir un comprobante de pago o recibo en caso de que se le liquide la deuda, como mencioné anteriormente. Debe cumplir con las estipulaciones del contrato. Igualmente, emitir los documentos necesarios para acreditar si es que el prestatario le otorgó algún tipo de garantía. Mientras que el prestatario, como así debe cumplir con el contrato, debe devolver esa cantidad en la misma especie, en la misma calidad, etcétera, como ya mencionamos anteriormente. Igualmente debe responder por los intereses moratorios, o sea, el retraso en esos pagos. Debe conservar esa garantía que haya otorgado, en caso de que todavía la tenga en su posesión, claro, si no estaría en la posesión del prestamista. Y los dos deben responder por el incumplimiento, que es una de las formas de extinción de este contrato, que serán las siguientes. Esta que acabo de mencionar es la rescisión del contrato, pero también tenemos el simple pago, el cumplimiento de este contrato. Yo ya te pagué el préstamo, ya no hay nada más que continuar con este contrato. También está la novación, que las dos partes celebren un nuevo contrato que reemplace al anterior. Está la compensación, quizá las dos partes, prestamista y prestatario, ya tenían una deuda desde un principio. Yo, prestamista, te di dinero a ti, prestatario, pero yo ya tenía una deuda contigo. Pues de la deuda que ahora tú tienes conmigo, nos vamos a rebajar esa cantidad que te acabo de otorgar. Usualmente es por la menor, por así decirlo, por la cantidad menor. Esa es la que se va a estar rebajando a esa deuda. Y también está la remisión y condonación de la deuda. ¿Qué significa esto? Significa que yo, como prestamista, voluntariamente ya no quiero recibir esa devolución del préstamo que te di, renuncio a ello. Y finalmente está lo que es la prescripción. Simplemente por el paso de tiempo, yo, prestamista, eventualmente pierdo el derecho a poder solicitarte ese préstamo. Ya el plazo habrá vencido después de cierto tiempo. Aunque también está la confusión de derechos, que más que nada se centra en que una persona se vuelve su mismo deudor y acreedor al mismo tiempo. Digamos que el prestamista es el padre del prestatario. El prestamista fallece. Ese derecho de cobro de ese adeudo que se tenía con él se le transmite al mismo prestatario. Como este ahora se vuelve su mismo acreedor y deudor, esa deuda se extingue. O simplemente puede ser porque el prestatario decidió comprar ese derecho de cobro o se le fue cedido. Esos son otros supuestos en que puede surgir esta forma de extinción. Seguimos con el contrato de compraventa mercantil estipulado dentro del artículo 371 al 387 del Código de Comercio. Este contrato es mercantil porque se relaciona al artículo 75 del Código de Comercio de los actos de comercio, pero en su fracción primera y segunda. Es un contrato por medio del cual una persona le entrega la propiedad de un bien, una cosa, a otra, a cambio de un precio cierto y determinado. O sea, vamos a pagar dinero por obtener un producto. Las partes que están dentro de este contrato son simplemente el vendedor y el comprador. El vendedor es quien tiene la posesión de ese bien, es quien tiene el derecho de recibir ese dinero, ese precio, mientras que el comprador es quien debe otorgar ese dinero para que ahora sí el vendedor esté obligado a dárselo y ahora el comprador ya lo tiene en su disposición gracias a haber otorgado esta cantidad a cambio. Puede ser a manera de efectivo o también puede ser en especie, o sea, puede pagar a manera de algún bien a cambio del otro. La forma del contrato de compraventa es principalmente verbal y escrita, pero debemos tomar en cuenta que es por cómo esta actividad puede ser muy informal en ciertas ocasiones. Simplemente nos dirigimos a un puesto y compramos otorgando la moneda y después nos venden un producto. Pero no se firmó algún contrato como tal, ya simplemente por esa operación que se hizo en un instante, ya con ello nosotros adquirimos esta cuestión. Pero también puede ser de manera escrita, especialmente al referirnos a bienes inmuebles, que deben quedar recabados dentro de un documento y ser inscritos en el registro público de la propiedad. Pero así, pues darle esa publicidad a terceros, que todos conozcan que ya se vendió este mismo,
y justamente el propósito de la ejecución. Sobre las clases de la compraventa, primeramente debemos tomar en cuenta que está por su objetivo y finalidad. ¿Qué es lo que estamos buscando? Queremos un lucro, queremos una ganancia, es nuestra intención. Después está el objeto, sobre qué está recayendo ese lucro, qué es lo que nosotros estamos vendiendo y ofreciendo para obtenerlo. Después está por los sujetos. Ya sabemos que dentro del derecho mercantil, ¿quiénes van a actuar? Comerciantes, que hacen de su vida habitual este tipo de actividades. Y finalmente por su fin y operación. Prácticamente nosotros estamos vendiendo ese producto para otorgárselo a otras personas o que quizá entren en el mercado y vayan a ser distribuidos. Quizá alguien más también los va a vender y así va a aumentar lo que es el propósito de especulación mercantil. Dentro de la clasificación del contrato de compraventa tenemos que es nominativo porque está regulado dentro del Código de Comercio. Igualmente es conmutativo porque desde un inicio sabemos qué es lo que estamos comprando. Es bilateralmente discutido porque las dos partes se acuerdan cómo es que lo van a comprar, cuáles son sus condiciones. Incluso pueden regatear el precio. Pero también puede ser de ejecución instantánea. En ese mismo momento en que se da ese intercambio entre ese producto y esa moneda, ya se actualizó este contrato. Por ello también puede ser consensual, que ni siquiera esté plasmado en un escrito como mencioné anteriormente. Simplemente por realizar esta acción ya se termina este mismo. También puede ser de cambio o contraprestación, ya que las partes tienen un interés opuesto. Yo busco adquirir tu producto y tú buscas obtener una ganancia o lucro. Y ya con ello se actualiza ese supuesto y es oneroso, ya que hay contraprestaciones entre las dos partes. Las dos están obligadas a algo. Yo entregarte la posesión y propiedad de mi bien y yo entregarte pues el dinero para poder adquirir ese bien. Después, como modalidades de ese contrato tenemos que es a la vista. Yo por observar ese producto y ver que me está gustando, quiero adquirirlo. Y en ese momento solicito poder darte ese dinero para poder obtenerlo. Pero también está por muestra y calidad. Esto significa que yo al probar quizá una partecita de ese producto decido que me está agradando, entonces quiero obtenerlo. Como el caso de Costco, que a veces tienen pruebas de algún pastel y yo, ya sabiendo qué calidad tiene, que me deben dar un producto como el que me están ofreciendo, yo lo busco obtener. Y después también está el que es por envío. Es más que nada como las compras en línea. Quizá puede ser de manera nacional o internacional, el cómo se otorga cierto producto a otro lugar totalmente distinto y se deciden correr esos riesgos para saber quién va a pagar, ya sea ese transporte, por ese producto, etc. El vendedor principalmente tiene derecho a que se le cumplan las estipulaciones dentro de este contrato, si no va a solicitar la rescisión del mismo. Además a que se le entregue el precio que haya sido pactado entre estas dos partes. Igual los intereses en caso de que esto proceda. Pero si hay incumplimiento incluso puede solicitar el pago de daños y perjuicios, mientras que el comprador tiene derecho a que se le otorgue la propiedad de ese bien, que se lo entregue. Y además de ello, que esté en la misma calidad como él lo pidió, que sea justo como él lo observó a la vista o en las demás clasificaciones que mencioné, que sea lo que realmente él pidió. O sea, puede reclamar por esos vicios. Y además, el saneamiento por evicción. ¿Qué significa esto último? Significa que en caso de que el vendedor haya querido vender un bien que ni siquiera le pertenecía y yo como comprador no lo sabía, pero alguien viene y me quita ese bien diciendo que tiene un mejor derecho. Yo de buena fe lo compré, por lo que yo ahora como comprador le voy a solicitar la indemnización, pago de daños y perjuicios al vendedor que me vendió ese bien y me afectó a mí, porque yo ya le di esa cantidad de dinero a cambio de él, pero ya me despojaron de ese bien, entonces pues necesito reclamar por ello. Como obligaciones tenemos principalmente que el vendedor debe cumplir con el contrato, plazo, el lugar, para poder realizar la entrega de la posesión y propiedad de este bien y responder por cualquier tipo de vicio o defecto que tenga este mismo. Después, el comprador debe recibir ese bien, ese producto, para tener que otorgar también esa prestación, ese dinero que le debe al vendedor a cambio de ese bien. E igualmente responder por los intereses si es que estos corresponden y cumplir con el contrato. Después tenemos las formas de extinción de este mismo. Puede ser por el
simple cumplimiento. Yo te otorgué tu dinero, tú ya me otorgaste lo que yo quería, terminamos con este contrato. Después está por el mutuo consentimiento. Quizá ya no me interesó continuar con esa compraventa, por así decirlo. Ya tu producto no me ha llamado la atención, quizá no fue lo que yo buscaba, entonces ya no vamos a continuar con esta operación. También está por novación, que con ello se crea un nuevo contrato entre las dos partes. Quizá la prescripción por la pérdida de derecho de este mismo, puede ser por la pérdida de un derecho o de obligación. Ya no tengo el derecho de cobro, ya no tengo la obligación de pagarte, quizá por esta cantidad de años tal. Y después tenemos lo que es la confusión de derechos, que el deudor se vuelve su propio acreedor. Y ya expliqué cuáles son los supuestos en el otro contrato. E igualmente puede ser por el incumplimiento del contrato. Como ya no quisimos seguir con las condiciones que hemos pactado, entonces vamos a cancelar este contrato que ya no surta ningún efecto, ya no queremos continuar con ello.